Gracias por estar con nosotros en esta tarde para tratar un tema aquí a fondo que no tiene desperdicio, tomando en cuenta lo importante que resulta para cualquier nación, para sus habitantes, el contar con un adecuado sistema de salud. Es importantísimo y ya nos hemos dado cuenta que puede hacer la diferencia entre tener una vida relativamente tranquila y el no tenerla, el contar con la garantía de que va a haber un apoyo en caso de una contingencia de salud en la familia, a tener varias generaciones, así como lo escucha usted, varias generaciones con problemas de deuda permanente porque alguien en el pasado resultó enfermo y toda la familia tuvieron que atender la emergencia de salud de la persona, del familiar o de la amistad. En ese sentido, nos pareció fundamental el atender con cuidado las razones por las cuales un sistema de salud que se prometió de primer mundo desaparece y de qué manera va esto a provocar problemas a muchísimas familias mexicanas, a muchos millones de mexicanos que hoy no contaban más que con la promesa de que el INSABI podría atenderlos en caso de alguna emergencia, como lo hizo en su momento el Seguro Popular. En fin, son momentos de definiciones y por ello solicitamos el poder hacer este programa y sobre todo tener la posibilidad de contar con el apoyo de personas que saben de lo que van a hablar en los siguientes minutos. Y me permito agradecer de manera muy especial la presencia de Judith Senyacén Méndez, directora adjunta de investigación y experta en salud y finanzas públicas del CIEP. Muchas gracias por estar con nosotros, Judith. Buena tarde. También la presencia de Germán Martínez, senador, integrante del Grupo Plural en el Senado de la República. Muchas gracias, señor senador, gracias por estar con nosotros, al igual que Héctor Jaime, diputado federal del PAN y secretario de la Comisión de Salud. Muchas gracias, Héctor, así como Sergio Vaca, subdirector de Integralia y encargado de los temas relacionados al sector de salud y la industria farmacéutica. Muchas gracias a ustedes por tener la gentileza de brindarnos su tiempo y la posibilidad de responder a nuestras inquietudes. Buenas tardes a todos. Al contrario. Bueno, muchas gracias. Gracias. Una pregunta abierta, así como para empezar a tratar el tema. ¿Cuántos mexicanos antes del INSABI se encontraban protegidos por el sistema de salud, el sistema de Seguro Popular? ¿Y cuántas personas ahora, con la desaparición del Instituto de Salud para el Bienestar, quedarán aparentemente en desamparo, aunque sabemos que las funciones que tenía el INSABI serán endosadas al IMSS Bienestar? ¿Qué tantos mexicanos no cuentan desafortunadamente con el apoyo de este tipo de programas? Judith. Sí, claro. Muchas gracias por considerarnos y por estar por acá. Mira, inicialmente en cuanto a población, el Seguro Popular, como aquí comentamos, tenía alrededor de 50 millones de personas que estaban, digamos, afiliadas o contaban con este servicio, este acceso. Con el INSABI, el aumento que se hace de población a la que intentaba llegar era 75 millones de personas, es decir, al resto de población que no contaba con alguna afiliación a instituciones de seguridad social, aunque, bueno, ahorita platicaremos si realmente llegó ahí, pero ese era su objetivo, de ese tamaño, de esa magnitud era la ampliación hacia el objetivo. Y en 2020 se observa una caída importante, a pesar de que en el papel se hablaba de cobertura para toda la población, se observa una caída importante, ya que cerca del 30% de la población total ya se reporta como que no tiene acceso a afiliación a los servicios de salud. Esto es que alrededor de 35 millones de personas son las únicas que se reconocen que podrían tener algún acceso a algún sistema de salud. Senador, gracias, Judith. Senador Martínez, ¿qué pecado se le atribuía al Seguro Popular que motivó la presencia del Instituto de Salud para el Bienestar, que posteriormente, bueno, ya mostró sus flaquezas? ¿Qué se le atribuía al Seguro Popular como defectos? Bueno, la verdad es que el Seguro Popular no era un mecanismo de atención médica, lo sabe bien los especialistas aquí, y yo los saludo a los tres que están aquí, ellos saben más que yo de ese asunto. El punto del Seguro Popular
y el punto de centralizar, no federalizar, yo estaba a favor, digamos, a través del IMSS Bienestar. El IMSS Bienestar era un programa, o es un programa muy modesto, rural, que atendía una serie de padecimientos solamente, los materno-infantiles y algunas medidas de prevención de la salud y alguna atención de la que los especialistas llaman primaria. Lo de segundo nivel, solo materno-infantil, y tercer nivel, solo en brigadas con los trailers del IMSS, ocasionales, por ejemplo, de cura de la vista, en fin. Yo sí creía y yo sí estaba convencido que el ejército y la experiencia, lo digo, el ejército de enfermeras, de enfermeros, doctoras y doctores del IMSS, podía aportar su experiencia para ir trasladando con convenios de los gobiernos locales el dinero de los gobiernos locales, por ejemplo, en Chiapas o en Oaxaca o en Michoacán, donde el IMSS Bienestar atiende más que los servicios locales. Hay otros estados como en Aguascalientes o como en Guanajuato que sin duda los servicios locales son mejores que los del IMSS Bienestar. Entonces ahí pues había que irlos con calma, de manera gradual. Yo creo que el homogeneizar la puerta de acceso, el IMSS Bienestar era lo correcto y no era homogénea, no es homogénea la puerta de acceso entre los servicios de salud públicas para los mexicanos y ya no se diga entre los servicios de salud pública y los privados. Héctor, ¿tú cómo viste la posibilidad de mejorar el sistema de seguridad que se contaba en ese entonces con el Seguro Popular para la transformación hacia el nuevo sistema de la Cuarta Transformación? Mira, yo tengo 45 años de profesión de médico y tengo más de 25 de administración pública, entre ellas la federal. Estuve en el ISSSTE, estuve en la Secretaría de Salud, estuve en el IMSS, en la Unidad de Evaluación de Delegaciones. Y a mí me parece que nació esto y nació muy mal, porque el concepto, como bien mencionaba don Germán Martínez, con mucha puntualidad, el sistema de protección social en salud era un mecanismo financiero y el tema es cómo se proveía el servicio. A diferencia de lo que podríamos hablar de los registros administrativos, el Seguro Popular era voluntario y había pólizas, es decir, tú tenías identificada la población con nombre, con apellido, y en el último censo, que todavía le tocó a este gobierno tener en diciembre del 2018, había 53 millones de pólizas de personas que habían decidido entrar al Seguro Popular y había 20 millones de personas, según los propios datos del Coneval, que no tenían esa decisión de tomar el Seguro Popular. Y era lo que se criticaba, es decir, que había 20 millones de personas sin servicio. En realidad, era sin tomar la decisión. Yo no sé si Carlos Slim, por ejemplo, quisiera tener un Seguro Popular, pero estoy cierto que no lo tenía. Aunque cuando él se enfermó, por ejemplo, sí, él sí fue al Instituto Nacional de la Nutrición, que era un hospital de la Secretaría de Salud, porque ese nunca se quitó del Seguro Popular, ese nunca estuvo en el Seguro Popular. Los sistemas de tercer nivel de este país nunca estuvieron financiados de manera directa por el Seguro Popular, sino se hizo un mecanismo de fideicomiso que fue creciendo poco a poco, que se llamaba Fondo de Gastos Catastróficos. Y entonces podríamos definirlo, mi estimado Eduardo, que el sistema de salud tenía provisiones de primero y segundo nivel, ya sea con los servicios estatales, ya sea como fuera del sistema del IMSS Bienestar, o ya sea a través del gasto per cápita a padecimientos asociados. Si alguien decía, oiga, como tú bien iniciaste tu programa, tú tenías un cáncer de mama, ese era el motivo para afiliarte al Seguro Popular, ese era el motivo para dar una cantidad de dinero a una institución que estaba certificada, que estaba validada. Había más de 700 centros en el país para este sistema. Entonces yo creo que el sistema se estaba dando y un pecado que tenía y que sigue teniendo con el sistema que le quieras poner es que México dedica muy poco gasto público en salud. Es decir, ahorita Judith podrá expandirse en eso como pavo real, porque el tema, si vamos a hablar de un sistema de salud, la pregunta sería, ver, ¿y qué es lo que va a cubrir? Claro. Como decía el presidente López Obrador, la enchilada completa, todos los padecimientos, con todos los médicos y en todos lados. Eso ni el IMSS Bienestar, ni el IMSS Ordinario, ni el ISSSTE, ni con Pemex, ni con Sedena se va a dar, porque no alcanza el dinero. Ahora bien, cuando ya cambia el mecanismo de visión, y dice, no, ahora es todos los que no tengan seguridad social, pues nos encontramos
y don Germán te podrá explicar la complejidad que significaba para el propio sistema que alrededor de 10 a 11 millones de mexicanos por año dejaran el seguro social en tiempo, regresaran el tiempo y no tuvieran el mecanismo financiero. Yo creo que el reto que tenemos realmente ahorita, Eduardo, y sigue siendo mayúsculo ahora, porque la población tiene la expectativa de un sistema de gratuidad que cubre todo y eso es francamente imposible. Había gente que desviaba el recurso del Seguro Popular, algunos de ellos hasta la cárcel. Está un gobernador, por ejemplo, en la cárcel por temas del sistema de protección de salud, hay secretario de salud en la cárcel, porque una cosa es que desviaran por corrupción y que habría que meterlos, y la otra es cómo mejorar el sistema, y un sistema que es el que menos dinero le dedica en toda América Latina al servicio. Gracias, Eduardo. Al contrario, gracias, Héctor. Sergio, ¿no era más fácil, así ya visto al pasado, no era más fácil encontrar las áreas de oportunidad que se tenían claros del Seguro Popular antes de pensar en un sistema renovador que ofreciera las perlas de la Virgen y que sería difícil el poderlo ofrecer y garantizar que cuajara en un sexenio? ¿Qué tal, Eduardo? Saludo a mis compañeros, Judith, senador, Héctor, grandes expertos en temas de salud. Creo que la pregunta que haces es la que todos nos hicimos en su momento. El Seguro Popular, como menciona el diputado, era un mecanismo que se podía perfeccionar. Yo creo que todos reconocen que no era un mecanismo que funcionara como todos quisiéramos. Creo que había muchas cosas por mejorar, pero la narrativa del gobierno desde el día número 1 fue crear un instituto que otorgara cualquier medicamento, cualquier tipo de servicio médico a toda la población, lo cual coincido con el diputado, es algo muy complicado de lograr en un contexto de finanzas públicas muy complicadas, con un gasto en salud de alrededor de 2.5 puntos del PIB. Eso era impensable. Entonces, creo que el INSABI, que nació con muchas expectativas, con expectativas muy grandes de tener una solución muy puntual al sector salud, a los pacientes, y terminó siendo realmente, por decirlo, terminó siendo una gran decepción en ese sentido. Terminó por no cubrir enfermedades, por no dar claridad, por cubrir el mismo número de enfermedades de alto costo que cubría el Seguro Popular y cada vez con menos presupuesto. Entonces, la respuesta puntual, Eduardo, sería: creo que lo más fácil para el gobierno hubiera sido poder resolver esos temas, poder resolver esos problemas antes de pensar en una gran revolución del sistema de salud, ¿no? Gracias. Judith, ¿qué tan atrasados vamos en la inversión en el sector salud en el país? Sí, muchas gracias, Eduardo. Fíjate que creo que esto es uno de los puntos que necesitamos conocer como población para tener en perspectiva de qué tamaño es el reto y de qué tamaño es la brecha que tenemos respecto al sistema de salud. A nivel internacional, se sugiere que cualquier país debería destinar al menos 6 puntos de su PIB a su sistema de salud, solamente de recursos públicos. 6% del PIB. En México destinamos menos de la mitad, rondamos el 2.5, 2.8% del PIB. Entonces, ya tenemos una brecha ahí importante y considerable que yo recuerdo allá en 2019 cuando se estaba discutiendo esta aprobación del INSABI, que muchas veces se mencionaba que no iba a tener un impacto presupuestario, que el impacto presupuestario era cero, con este tamaño de objetivos que se estaban poniendo en mente, ¿no? Una población mucho más grande a la que se esperaba llegar, y este tema que, como comentaba el diputado Héctor Jaime, en cuanto a servicios que se esperaban otorgar, que era todo para todos, resultaba totalmente incongruente hablar de que no se destinara mayor inversión. Y en ese entonces nosotros como CIEP también desarrollamos una serie de escenarios para poder estimar cuánto se requería adicional para el INSABI o el entonces INSABI. Llegamos a un margen de más de medio punto del PIB hasta 3 puntos y medio del PIB adicional, que iba mucho pues en congruencia de este 6% mínimo. Ahora, hay que recordar que este 6% mínimo, no estamos hablando ni siquiera de compararnos con países de Europa, sino con países de la región, o sea, el mismo Argentina, Colombia, Costa Rica, que destinan mucho más y que México se ha quedado muy por debajo en esta inversión. Si bien hay otros factores, hay temas de distribución, de logística, de medicamentos, no podremos avanzar si no logramos invertir también en mayores recursos
recursos en salud. Y aquí muy rápido, nada más para dejar muy claro cuál ha sido la evolución en términos, por ejemplo, si sumamos el presupuesto de lo que fue en su momento Seguro Popular, esto era equivalente a 0.95% del PIB. Hay que pensar que al menos tendremos que haber llegado para cubrir a esta población sin seguridad social a 3% del PIB. Seguro Popular llegaba a 0.95% en 2019. En 2022, Insabi alcanzó 0.88% del PIB. Es decir, menos. como porcentaje del PIB bajamos. Así es. Y lo que ahora se está presentando para IMSS Bienestar, considerando recursos que también van a los estados, etcétera, todavía es menos, 0.81% del PIB. Entonces, no vemos esta prioridad que se le dé al sector salud realmente en el presupuesto. Senador Martínez, ¿cómo es posible que conozcamos esos datos y los mexicanos lo permitamos? O sea, sabiendo lo importante que resulta la salud para las familias, sabiendo que un problema, una enfermedad puede ser catastrófica por varias generaciones, ¿cómo podemos explicar que gobiernos, sexenios enteros, no hayan dado la importancia presupuestal al sector salud? Bueno, la verdad, la pregunta es clave. La salud es un derecho y no hemos aceptado esto. No es un negocio. Claro. Y yo creo que ahorita, retomando la pregunta anterior de qué tanto nos hemos atrasado, ha dicho muy bien los datos Judith del presente, pero yo quiero decir dos peligros de futuro que todavía nos pueden atrasar más. Lo primero es que se le meta mano al IMSS ordinario para satisfacer al IMSS Bienestar, es decir, al IMSS que cobra cuotas obrero-patronales, que cubre una serie de contenidos sociales, digamos, las guarderías, las jubilaciones, las pensiones, etcétera, una cobertura social plena, y se está universalizando sin el dinero. Entonces, se va a querer echar mano de un seguro social que ya tiene hipotecado su futuro por las pensiones, que ya tiene hipotecado su futuro por el resto de los próximos años. Ya pronto tendremos que hacer una reforma estilo la de Francia, de reducir la edad o alguna cosa así, sí, claro, grave. Claro. Segundo, hay otro problema que yo quiero decir, y lo dije desde el día que renuncié en mi carta de renuncia al IMSS. Yo acuso a este gobierno con toda claridad de que está privatizando la salud en México. Se privatiza la salud en México, no me va a dejar mentir Héctor Jaime, ninguno, con el famoso gasto de bolsillo. ¿Esto qué es en términos populares? Pues en términos populares es que te mandan con una receta que no hay en la salud pública a comprarla a la farmacia El Ahorro, a la farmacia San Paulo, a la farmacia Guadalajara, y con tu dinero tú vas y la compras, esa medicina, ese desabasto. Y ahí quiero terminar criticando la ley que se acaba de aprobar al vapor en esta noche negra en el Senado y que ya se aprobó en la Cámara de los Diputados. El artículo 29 de la actual ley vigente, todavía de la que está vigente, garantizaba la existencia permanente y la disponibilidad a la población de todos los insumos, porque estaban contemplados en el Compendio Nacional de Insumos para la Salud. Todos los insumos los garantiza el Estado. Ahora en la nueva ley que se aprobó al vapor, ya quitaron la palabra garantizará esos insumos plenos el Estado. Entonces, vamos para atrás, ni universalización, ni fondos, y ahora ya ni garantía legal de que estén todos los insumos contemplados en el Compendio Nacional de Insumos para la Salud, que son la tabla de petición de las compras que luego hacen los institutos de salud y que compra el Estado, el gobierno mexicano. Ni siquiera ya en las letras de la ley existe esa garantía. Aquí yo veo que se van a poder ganar amparos, aquí yo veo que se va a poder hacer litigios y aquí yo veo que van a poder ganar los abogados, pero no va a ganar la calidad de vida y la salud de las mexicanas y de los mexicanos. Se está universalizando el litigio, se está universalizando el pleito, pero no se está universalizando el abasto de las medicinas y no se está universalizando la atención a los pacientes. No hay un gobierno al que le duela el dolor de los mexicanos. Sí, es cierto, y si usted ha sido paciente
o si ha sido familiar de un paciente, créame que se siente, bueno, yo lo he vivido como periodista, ver a algún amigo que está en una cama, una de las patas se sostiene con un directorio telefónico, por ejemplo, y estoy hablando de hace de 15, 20 años, no es reciente. O, por ejemplo, ver que a una persona come su gelatina con una batelenguas porque no hay cucharas de plástico, por ejemplo. Y a pesar de eso, hay un enorme talento de médicos y de enfermeras que se sacrifican y que realmente dan mucho más de lo que deberían de dar en favor de una atención hasta donde pueden sus posibilidades. Eso significa, doctor Héctor Jaime, diputado, no tendremos jamás un sistema de salud como el que nos merecemos. ¿Qué requerimos para recomponer las cosas, como bien lo dicen ustedes, y tener un servicio de calidad y, de ser posible, incluso universal? Primero, Eduardo, yo creo que con Sergio, con Judith y con Germán, y obviamente contigo aquí, podríamos definir las cosas de manera diferente, porque no me gustaría caer en la discusión de que el INSABI o ahora el IMSS Bienestar es el sistema de salud mexicano. Es decir, el Sistema Nacional de Salud lo integra el gasto de bolsillo de manera ordinaria. Aquí lo triste, como dice Germán, es que el gasto de bolsillo sea la gente más pobre, es decir, los que estamos afectando más es a los que deberíamos de proteger. Porque hay gente, mira, de los 53 millones de pólizas que había, por ejemplo, al segundo semestre del 2009, que todavía estaba la actual presidenta de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados como directora del Seguro Popular, solamente se recuperaron por cuotas de bolsillo de ellos, pagando al Seguro Popular 900,000 pesos. O sea, realmente eran pólizas gratuitas para todo el servicio. Ahora bien, el Seguro Social, si vamos a ver solamente el segmento del Seguro Social, ha disminuido su capacidad para atender en casi el 60%. De cuando Germán presentó su Plan Nacional de Salud en Morelia, que fue un acto, digo, los que tienen ese documento se dan cuenta que al menos había visión, había un líder ahí. Bueno, hoy no tenemos ni líder, ni proyecto, ni equipo. Porque el régimen ordinario obviamente está desviando recursos ya, simplemente la atención de su director, que está soñando en cosas que es impensable que sueñe, porque simplemente entre su propio sistema, él no podría cobrarle al IMSS Bienestar un parto atendido en el IMSS ordinario porque no es derechohabiente, digo, aunque hay un convenio, porque sus costos son muy caros. Cuando lo publican los costos de atención del Seguro Social por obligación de ley, tú decías hace rato, ¿cuánto cuesta un día de terapia intensiva en el Seguro Social? Más caro que en el Hospital Ángeles, porque el régimen de jubilaciones y pensiones le propone un sobrecosto para poder más o menos seguir nivelando el tema. Entonces, el Seguro Social tiene menos capacidad. El ISSSTE está en la lona, o sea, el ISSSTE sí no tiene cara de dar la vista por ningún lado, aparte con un titular indecente, poco capacitado para hacer las cosas. Obviamente, Pemex también bajó casi en 6,000 millones de pesos su producto. Ahora, no hay un sistema nacional público hoy decente. El número de camas por cada 1,000 derechohabientes, la distribución, el Seguro Social, de manera ordinaria, sí es muy buena institución, pero no atiende lo rural. Por eso se estaba pensando en algo que pudiera complementar en aquellos estados donde de manera natural el IMSS Bienestar tenía más unidades. En Guanajuato no tiene una sola unidad el IMSS Bienestar. Segundo tema, entonces, seguridad social es un tema. Luego, el sistema para la población no derechohabiente que se integra con personas físicas, con personas morales, y ahí vemos las farmacias aledañas a los consultorios aledaños a las farmacias, vemos los hospitales, vemos todo lo que era la asistencia social, que es muy fuerte en México. Y si hay que gastar de bolsillo, bueno, que gastemos de manera proporcionada, que aquel que pueda dar más, pues gaste más, porque si no, no vamos a alcanzar un paquete. Y dos cosas que se han perdido de la vista, y me gustaría que Judith afinara, y también Sergio, porque Integralia tiene ahí muchos análisis. Fíjate, no solamente se quitó el dinero, sino ese gasto per cápita que dice Judith, es incorporando que quebraron el cochinito. Cuando decían que estaban invirtiendo más en salud, en realidad le estaban sacando a un fondo, desde que se creó el INSABI, de entrada fueron 40,000 millones de pesos, que nunca fueron ni al IMSS Bienestar, tampoco fueron al IMSS ordinario, y que no sabemos dónde está ese dinero. Bueno, a lo largo de estos 4 años, son más de 100,000 millones de pesos que le quitaron. Otro sistema que le quitaron es que había un seguro especial para los niños de menos de 5 años, que era el seguro médico de una nueva generación. Si nacía un bebé y ocupaba incubadora, si nacía un bebé y ocupaba cirugía de catarata o cirugía, estaba cubierto. Hoy lo quitaron todo. Dejaron de atender 155 padecimientos
garantizados, públicos o privados o de asistencia social. Es decir, si no tenías tu capacidad con el dinero seguía a la gente a donde se atendiera. Eso se quitó. Y por último, el Fondo de Gastos Catastróficos en teoría sigue el fondo. En la práctica lo han quitado ya hasta por ley. De hecho, el IMSS Bienestar todavía en el año 2023 le dieron 10,000 millones de pesos más, pero por mala concepción. Ahora, ¿tú qué puedes esperar de un sistema que es tan complejo que para prepararse y ser funcionario requieres una capacidad diferente, cuando las personas que lo están manejando no tienen la más remota idea más que de estar cuidando pirámides? Entonces, obviamente, no tenían ningún sistema, eran muy leales, pero sin ninguna idea de nada. Han desfondado el sistema, han desfondado la coordinación, han quitado los sistemas de vigilancia epidemiológica y el último dato que yo quisiera poner, Eduardo, para la consideración de ustedes, es el manejo criminal de la pandemia, con o sin dinero, con o sin recursos populares, porque la salud pública en México es un tema abandonado también. Hasta ahí mi comentario. Sergio, gracias, doctor. Sergio, es quiere decir que el saldo que podemos esperar en la presente administración en materia de salud es totalmente negativo por lo que estoy escuchando y estamos escuchando de ustedes. Sí, yo te diría que para responder esa pregunta, Eduardo, hay que voltear a ver a los pacientes y yo te diría que hoy los pacientes no están mejor que hace 6 años, que hace 4 años y medio. Como bien decían Judith, que tiene muy bien estos datos, nosotros en Integral hemos analizado un poco cómo se ha visto el gasto en temas de salud, en la función salud en los últimos 4 años, y en términos reales no ha crecido. En realidad se ha visto sumamente con una tendencia, digamos, flat el gasto en salud, y esto pues se ve reflejado a fin de cuentas en el día a día de los pacientes. A mí me gustaría nada más aquí ahondar un poco en lo que decía el diputado. Algunas de las cosas que vienen incluidas en la reforma, por ejemplo, se incluye, más allá de que se pasa del INSABI al IMSS Bienestar, es una reforma muy amplia, Eduardo, que hay que analizar. Por ejemplo, uno de los temas que más nos llamó la atención es el del FONSABI, este fondo que cubre las enfermedades de alto costo. Lo que nos llama mucho la atención desde Integralia es que esta iniciativa, Eduardo, compañeros, no está resolviendo los problemas de fondo. Se podrá cambiar de nombre, se podrá cambiar de institución, pero en ningún momento en la iniciativa, garantiza que haya más recursos. Ese es por un lado, que haya más recursos. No va a haber más recursos, Eduardo, en temas de salud. Y en segundo lugar, las enfermedades de alto costo siguen siendo una incógnita para todos los pacientes. Eso pasó con el INSABI, Eduardo, no sabíamos cuáles enfermedades iba a cubrir el INSABI, seguimos sin saberlo. Y con el IMSS Bienestar estamos igual, no sabemos realmente las enfermedades de alto costo, me refiero a cáncer, me refiero diabetes, etcétera, todas las enfermedades que le generan importantes gastos a los pacientes, y como decía el senador, que desafortunadamente el gasto de bolsillo se ha incrementado de forma muy importante en los últimos años, esto también a causa de esta desorganización, de esta falta de planeación. Entonces, yo te diría que lo que estamos por ver es un sexenio con un balance negativo y que está intentando tratar de resolver un poco lo que dejó este intento de implementar el INSABI de forma sin planeación, sin recursos y sin realmente una reforma al sistema de salud que requiere, como bien dice Judith, cada vez más recursos, por lo menos 3 puntos más del PIB que requerimos urgentemente. Pues miren, permítanme ir a una pausa, tenemos que ir a hacer una pausa. Dirían en mi tierra que ya se les hizo bolas el engrudo en este asunto, y yo no sé qué saldo van a entregar este actual gobierno en materia de salud, pero lo que sí me parece importante es que tenemos el conocimiento en los invitados para que nos orienten sobre qué tendríamos que hacer para que al menos desde ahora comencemos a planear una reestructura del sector salud que realmente responda a las exigencias de los habitantes, de los mexicanos y sus familias, porque no es posible, y empezando por revisar qué fue lo que se hizo con el INSABI, ¿no? Y empezando por tratar de fortalecer hasta donde se pueda al IMSS Bienestar, pero construir algo que realmente obedezca a las necesidades del pueblo mexicano, que bien que lo merecemos. Hacemos una pausa y vamos ya con esos temas después de ella. Bueno, antes de ir con el asunto de los números que bien domina Judith,
me gustaría preguntarle al senador Martínez, bueno, ahora, ¿qué tendríamos que hacer, senador? Porque, bueno, me parece claro que en lo que resta de la presente administración poco podrá hacerse para tratar de enderezar lo que ya está demasiado chueco, pero ¿qué propondría, senador, para tratar de encontrar al menos un planteamiento lógico que tendremos que atender a partir de la próxima administración y que tendremos que empezar a negociar o establecer los compromisos con quienes sean los abanderados de los distintos partidos políticos para lograr la presidencia de la República en el 2024? Primero, don Eduardo, la herencia de este gobierno serán tumbas en materia de salud, por la pandemia o por las ocurrencias, y lo que hay que dejar de lado son las ocurrencias, los institutos caprichosos o el voluntarismo. Esto de que, como en Dinamarca, inmediatamente y de volada y sin dinero y con ocurrencias, no. Esto requiere inteligencia, requiere estrategia. Comprar medicinas es algo que se planea con el tiempo, no me dejan mentir aquí, o sea, se compran las sustancias activas en Europa 2 o 3 años antes. Luego hay que salvar las patentes porque se necesita gastar en investigación, no porque se tenga una patente se tiene un privilegio, no, las universidades gastaron en patentes. Luego una vez hay que cruzar las aduanas y distribuirlas, algunas en frío, algunas de esas sustancias en frío, y si llegan a los hospitales, ahí no están distribuidas. Necesitan ponérselas en la vena a un paciente o en la boca para que estén perfectamente distribuidas, y la sustancia activa tiene un tiempo de duración. Entonces, dejarse de ocurrencias y abrazar la inteligencia y abrazar la experiencia. Segundo, no satanizar algunas cosas que se han satanizado. Se han satanizado los fideicomisos y el IMSS Bienestar acabó siendo un fideicomiso nuevo del gobierno. Y los fideicomisos son fondos, no gastarse el fondo, el capital, sino construir con los rendimientos del fondo, no gastarse con el ahorro, sino construir hospitales o abasto de medicinas, en fin, con los rendimientos. Tercero, yo sí, dentro de las ocurrencias, yo espero que no le hayan puesto la vacuna patria al presidente. ¿Dónde está la vacuna patria? O sea, esas son ocurrencias. Lo que primero debemos, don Eduardo, es dejar de lado las ocurrencias. Y otra más, todo este sistema tan complejo, ahora lo ha dicho bien Sergio Vaca, hay un órgano central que está incluso con base constitucional en el artículo 73, que es el Consejo de Salubridad General. Ahora se le cargan más atributos porque ya las ocurrencias llegaron hasta la Constitución, o sea, al Consejo de Seguridad, de Salubridad General, que ya no sé si lo encabeza el presidente, si lo encabeza el secretario de Salud, pero ya el Consejo de Salubridad General hasta certifica los establecimientos médicos, las clínicas de un pueblo en la nueva ley. Entonces, se han ido aumentando, en lugar de aceptar que esto se requiere inteligencia, planeación, se requiere administración de hospitales. Insisto, yo he leído la ley, no acabo de salir de algunas dudas. Creo que se confunde el sistema de salud para el bienestar, lo sabe bien el diputado Héctor Jaime, con el Sistema Nacional de Salud, con las propias atribuciones del Consejo de Salubridad General. Entonces, yo creo que un poco de humildad y aceptar que esto no es de voluntarismo. De veras, lo conozco al señor Ferrer, un arqueólogo. Pues no puede ser un arqueólogo quien gobierne el Sistema Nacional de Salud. Debe ser alguien que administra, que conoce, que acepta la asesoría. Y una cosa que no les gusta, la palabra no les gusta, esto es gradual. Un paciente en un hospital después de una enfermedad no sale inmediatamente porque lo ordena un doctor, es gradual, va saliendo, entonces no les gusta la gradualidad. Y tercero y último, ya lo dijeron todos, yo estoy de acuerdo, es gastar en salud. No gastar en salud es criminal, no gastar en salud es inhumano. Dejar el Tren Maya, dejar Dos Bocas, dejar ocurrencias en otras obras para gastar en salud, que luego eso no reporta votos inmediatamente, que eso no es de relumbrón. Bueno, pues ese es el problema, y ese ha sido el problema de todos los gobiernos en general. Pero las vacunas que no se aplican hoy, tarde o temprano acaban en tumba. Sí, ciertamente, sí, es muy, muy bien dicho, Germán. Ese asunto de recursos, yo no sé, Judith, ¿cuánto tendríamos que invertir tomando en cuenta que en los pasados años
recientes, obviamente en esta administración, hemos dejado de invertir algo que ya de por sí estaba en malos niveles. ¿Qué tendríamos que hacer? Y pregunto como ciudadano, ¿no hay alguna manera de obligar constitucionalmente a que inversiones como en el sector salud o el educativo no puedan ser menores a determinados niveles para garantizar al menos que el recurso se destine a esas áreas que son fundamentales para el futuro del país? Sí, claro, pues en realidad sí se puede hacer por ley, al menos hablar de destinar un mínimo para el sector salud, como también, por cierto, está definido también para el sistema educativo, pero al final, a la hora de ejecutar los recursos, nos topamos con algo ya que es el contexto mucho más macro, hablar del espacio fiscal y de que no tenemos realmente margen de maniobra para decidir o poder invertir mayores recursos. Y no se quiere asumir el costo de hacer algunas reformas fiscales necesarias, ¿no? Entonces, sí tendríamos que hablar de eso. Otro punto que tendríamos que tocar, que hemos insistido nosotros en diversas ocasiones, no nos va a resolver el problema de fondo, pero el hecho de, por ejemplo, vincular o relacionar o etiquetar recursos de los IEPS especiales, bueno, los impuestos especiales, los IEPS asociados a la salud, no resuelve de lleno el problema, es alrededor de medio punto del PIB, pero al menos estamos hablando de vincular las herramientas de ingreso a los destinos de gasto realmente que vaya hacia salud, porque la recaudación por estos impuestos va en aumento año con año y el presupuesto de salud va reduciéndose, ¿no? Entonces hay una incongruencia grande ahí. Y el segundo punto que yo quisiera mencionar, o tercer punto me parece, es lo que ya comentaba el senador Martínez, respecto a muy específicamente el uso de fideicomisos o fondos. El uso de estos fideicomisos surgió hace más de una década a nivel internacional como una respuesta para poder brindar cierta atención de ciertas enfermedades de alta especialidad y más costosas para la población que no tenía acceso. Más que para limitar y decir solo estas intervenciones, era para garantizar que esas intervenciones de tercer nivel pudieran ser atendidas para la población que no tenía de otra manera acceso. Entonces, tenemos que retomar y pensar por qué es que se ejecutaban estas acciones. Hay países, si queremos parecernos a Dinamarca o a países europeos, que tienen más de 90 fondos por enfermedad, de acuerdo a lo que requieren y a las necesidades ya puntuales del país. Entonces, creo que hay varios puntos. Uno, retomar este fondo, saber que no es totalmente utópico hablar de vamos a darle todos los servicios a toda la población, desgraciadamente porque contamos con un presupuesto limitado. Me parece que en el mismo sentido del Fondo de Protección o el Fonsavi que es ahora, tendríamos que hablar de financiamiento, es decir, de retomarlo, cómo se va a financiar, pero también de transparencia, porque en estos años del INSABI se habló del presupuesto ejecutado que para cáncer de mama, cáncer cervicouterino, cáncer en niños, bajó más del 50% el presupuesto y ya no se reporta el número de casos o número de pacientes. Tenemos que seguir con esta transparencia que, bueno, por ahí en los grupos parlamentarios se ha tenido este esfuerzo por pedir y transparentar estos recursos y también por saber ahora cómo se va a dar financiamiento a estas enfermedades que ya con el INSABI venían disminuyendo y ahora qué va a pasar con IMSS Bienestar. Aquí recordar que estos recursos del fondo también sirvieron en algún momento para utilizar mucho o poco de esos recursos, pero para atender la pandemia por COVID, pero también se atendieron en algún momento la pandemia por influenza, también de ahí se tomaron recursos. Ahora, sabemos que van a venir más pandemias y no vamos a tener ningún fondo del cual ni siquiera poder tomarle un poquito, ¿no? Finalmente, nada más para decir esto muy rápido porque no quiero dejarlo pasar. Hace unas horas también el director del IMSS comentaba por ahí que esta reforma que se acaba de aprobar iba a ser un IMSS para todos los que no tienen IMSS. Y esa se me hace una declaración enorme, dado que no estamos hablando de la misma atención, ni calidad, ni recursos, ni el mismo paquete de servicios. Entonces, esto creo que sí es importante que lo tenga claro el auditorio. Gracias Judith. Sergio, ustedes invitados aquí a este programa son una muestra del talento y del conocimiento que existe en México en el terreno de la salud. Quizá como mexicano lo digo, valdría la pena que quienes sí saben, ustedes y muchas personas más, hombres y mujeres mexicanos de buena fe y alto conocimiento en el tema de salud,
Yo no sé si sería momento o es utópico pensar que comenzaran a articular lo que va a ser la reorganización del sector salud para establecer compromisos específicos con las personas que aspiran a la presidencia de la República y no haya más ocurrencias como las que ya mencionó correctamente el senador Martínez y se ajusten específicamente a compromisos concretos establecidos por mexicanos y mexicanas que sí saben de lo que están hablando. Sin duda, Eduardo, creo que, como dices, estamos en el momento exacto en donde todos aquellos que quieren asumir una posible candidatura, tanto en Morena como en los partidos de oposición, es momento de que más allá de temas políticos se sienten a pensar qué es lo que van a hacer con el sector salud. Sí tiene que haber un plan, creo que fue algo de lo que careció al inicio de este sexenio, donde realmente no había un plan claro, específico, con una ruta crítica de a dónde queremos llevar al país con el INSABI. Creo que, dado que ya tenemos el IMSS Bienestar, ¿qué va a suceder en 2024 con el IMSS Bienestar? ¿Será que quieren hacer otra cosa o van a seguir con el IMSS Bienestar? Yo creo que, en términos prácticos, lo ideal sería que continuemos con lo que ya tenemos y que partamos de ahí, que se resuelvan los problemas de ahí. Y por supuesto que la conversación sea en torno, como dices, a expertas, a expertos en salud, a pacientes. Creo que de algo que ha pecado el gobierno en estos años es que pues la escucha al paciente es muy poca. Yo en Integralia tenemos el honor de tener contacto con pacientes, con asociaciones, y una de las cosas que nos mencionan es que no se les escucha, no hay una puerta abierta, no hay un canal abierto entre gobierno y pacientes, entre gobierno, pacientes, industria, universidades. Es decir, me parece que es momento en donde todos los que están involucrados de manera directa o indirecta se sienten a pensar cómo le vamos a hacer, primero, para que esta transición entre el INSABI y el IMSS Bienestar sea una transición que genere certidumbre a todos los que están involucrados en el sector, pacientes, industria, etcétera. Y por otra parte, ¿qué va a suceder más allá del 2024? Como mencionaban aquí todos los compañeros, el plan de salud tiene que incluir, por supuesto, más inversión, cobertura de enfermedades de alta especialidad, cómo se va a mejorar esta coordinación con los estados. Es decir, creo que la tarea para nada es sencilla, pero creo que estamos a tiempo y creo que ya estamos sobre el tiempo de que haya un plan claro y concreto sobre hacia dónde queremos llevar el tema de salud en el 2024. Y que lo articulen las personas como ustedes que saben de qué están hablando y no más ocurrencias basadas en acusaciones que después ni siquiera se fundamentan o se pueden explicar o se pueden comprobar. Héctor, ¿esto sí sería posible, diputado? Mira, a mí me parece que la discusión debe estar dada para que tenemos que hacer una gran convención nacional, una reunión diferente. Y yo quisiera alertar mucho más, porque creo que la visión que presentaba Germán y la que decía Sergio con respecto a cómo está la reforma es verdadero veneno para el sistema de salud. O sea, digo, a diferencia de quien planea a veces en el escritorio el ser médico, el haber sido, digo, desde médico de base en el IMSS, en la Secretaría de Salud, en el ISSSTE, funcionario de hospital, secretario de Salud, administrador de nivel federal, tú te das cuenta que las cosas como están no están bien y esta ley es veneno puro. Te voy a dar 3 ejemplos. El primero de ellos es que primero quieren tener los recursos y luego a ver cómo lo organizan. Y aparte quieren que el gobernador firme por 30 años, a diferencia de que tú tenías la opción de quedarte o no. Yo alerto aquí a los gobernadores que no firmen con el IMSS Bienestar. ¿Cuál es el tema del gobernador? Pues hasta simple, no tiene dinero, como fue el caso de un buen amigo, que es el gobernador de Nayarit, que en teoría le entiende al sistema y le entendía, no tenía dinero, dijo, pues yo hasta vendo mis propiedades. Bueno, fue capaz de hacer que el gobierno del estado le enajenara todos los bienes a cambio de la deuda que tenía. Esa deuda sigue estando en los estados. Es un tema que no tocamos aquí, que sería tema quizás para otra conversación. Pero tenemos que repensar el sistema de salud en 3 partes. El primero de ellos es el papel de rectoría. A diferencia de lo que percibe Germán, yo percibo que al Consejo de Salud General le quitaron lo más importante y lo que le están poniendo son como cascaritas para no dejar lo que se está haciendo. Es decir, el papel que hoy tiene el Consejo en la ley es tan claro que cuando uno dice
cómo en el reglamento interior está por debajo de lo que dice la Constitución, es un absurdo lo que está ocurriendo, pero lo más absurdo es que quieran centralizar todas las decisiones, llevándose primero todas las canicas, incluyendo la posibilidad que el Estado pueda aportar recursos a la salud, porque aún eso los tiene que entregar al menos el 70% en efectivo al IMSS Bienestar mientras averiguamos. Entonces yo creo que debemos de pensar diferente el sistema. Así como está la ley, realmente va a ser muy complejo para el que llegue, cualquiera que llegue. Si un gobernador ya firmó y ya le entregó a este organismo público descentralizado un hospital o las ambulancias, porque la nómina se sigue pagando por vías alternas, no hay siquiera este tema. Sí. Entonces yo sí creo que la salud pública debe ser un tema que se maneje por separado, la rectoría del sistema otro y la provisión de servicios que sea todo el Sistema Nacional de Salud. O sea, a mí no me importa como si en mi estado no hay un buen hematólogo pediatra y mi niño tiene un cáncer, que me lo atienda el mejor hematólogo pediatra, no importa en dónde esté, y que aseguremos que ese tipo de padecimiento se dé. Bien, permítame ir una pausa y regresamos ya en la parte última, en la parte final del programa, que ha resultado muy interesante, muy ilustrativo, y me imagino que al público le va a entender que el asunto de la salud está mucho más complicado de lo que usted y yo habíamos imaginado. Regresamos. El resumen a la parte final de este programa, que lamentablemente lo único que queda claro es que el asunto de salud es un asunto muy delicado que tiene que atenderse por especialistas y que merecería 1, 2, 3, 4 programas más para tener más o menos claro de qué dimensiones es el reto y lo que tenemos que hacer los mexicanos para enderezar esta área tan importante para el futuro nacional. Sus conclusiones, a manera de conclusiones, las ideas que resultan de ustedes fundamentales. Comenzamos con las damas. Judith, si eres tan amable. Sí, muchas gracias, Eduardo. Gracias por la invitación. Y bueno, yo desde esta trinchera del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria puntualizaría en reconocer cuál es la necesidad de presupuesto suficiente y sostenible. Realmente sabemos que hay otros temas que necesitamos gastar más eficientemente, que debe haber herramientas que nos permitan gastar mejor, pero definitivamente no hay un sistema de salud en el mundo que con estos niveles de 2.8% del PIB pueda avanzar en la cobertura universal, ¿no? Estamos hablando de pasar de 30 a 40 millones aproximadamente de usuarios realmente del sistema público, no siempre, pero en ocasiones 30, 40 millones, alrededor de 75 millones de personas que queremos que sean usuarias. Y también aquí, si vamos a hablar de un IMSS para toda la población que no tiene un IMSS, el programa IMSS Bienestar tiene una cobertura de atención de alrededor de 80 intervenciones. El IMSS cubre, en teoría al menos, casi 10,000, que son todas las intervenciones de salud. Entonces, de ese tamaño es la brecha, de ese tamaño debiera ser el incremento en recursos. Senador Martínez, gracias, Judith. Senador. Gracias, Eduardo, gracias a los cuatro por la invitación. Yo soy abogado y genera responsabilidad no gastar correctamente el dinero. Hay una responsabilidad en este país en los que han manejado la salud y tarde o temprano la van a pagar. Claro. Segundo, una idea de campaña, como dice Sergio Vaca, que se conecten digitalmente los sistemas de tributación del SAT con los del IMSS, porque una cosa es la cuota obrero patronal, que es muy chiquita, y otra cosa es la declaración de impuesto sobre la renta, que es muy grande, para deducir, y la otra para pagar, y efectivamente se paga la jubilación con la cuota obrero patronal chiquita. Y luego ese gasto no lo tiene el IMSS. Tercero, pues dejarse ayudar por la experiencia internacional. Yo estoy seguro que los criminales mexicanos que manejan el sistema de salud actualmente, sí, los presuntos criminales, llevarían a sus hijos al National Health Service, al Reino Unido, y no con médicos cubanos. Muchas gracias. Gracias, al contrario, senador. Sergio. Sí, muchas gracias, Eduardo, por la invitación, a los colegas, una plática muy enriquecedora. Yo quizá me enfocaría a que estemos atentos en esta transición IMSS Bienestar, INSABI IMSS Bienestar, perdón. Creo que va a ser muy importante darle seguimiento desde hoy, desde el día que ya está aprobada, desde que se publique en el Diario Oficial de la Federación, para que garanticemos, en primer lugar, que sea una transición ordenada,
pero también que el INSABI rinda cuentas y exista la transparencia suficiente de todo lo que hizo y dejó de hacer el INSABI, porque hoy a lo mejor ya no existe el INSABI, pero no debemos dejar de poner, digamos, foco sobre lo que debemos de aprender de lo que sucedió con el INSABI, y en segundo lugar, con el IMSS Bienestar, asegurarnos que no suceda lo que sucedió con el INSABI, ¿no? Que fue una transición entre el Seguro Popular y el INSABI muy accidentada, con poca claridad, con poca coordinación entre los estados, con poca claridad y, digamos, certidumbre hacia la industria y hacia los pacientes. Entonces, creo que en estos 9 meses que restan de aquí a enero, sí, que entrará en implementación el IMSS Bienestar, será muy importante que lo veamos de muy cerca, digamos, este nuevo instituto que va a entrar a hacer la gran apuesta del sector salud. Gracias, doctor Héctor. Muchas gracias. Primero, un placer de veras abrir la conversación. Yo creo que la primera alerta es que no deben de firmar el IMSS Bienestar. Es una tragedia lo que está ocurriendo. Que se quede ese recurso federalizado en lo que ellos puedan estar manejando, este ramo 12, que no se mezcle con el ramo 33 que pueden manejar los gobernadores, con las capitales que pueden estar dando los privados, y diseñar una comisión especial desde ahorita, una comisión de integración con todos los candidatos. Es decir, simplemente fíjense, la propia Secretaría de Salud ya no hay una subsecretaría de planeación e integración del sector, porque te voy a dar un ejemplo muy claro. Simplemente si al Seguro Social, sus derechohabientes le requieren todos los que pagan las cuotas o los que están afiliados, los servicios estarían quebrados. Claro. Porque no ha dicho Judith, por ejemplo, que 20 millones de usuarios del Seguro Social no van al Seguro Social a atenderse. Es decir, no solamente es un tema de INSABI. Entonces tenemos que tener esa visión de hacer una gran comisión nacional, de sentarnos a rediseñar el sector, pero debe ser desde lo local. No puede ser desde una oficina en Acapulco o desde una oficina en Reforma, porque es claro que no es posible hacerlo así, y me sumo yo a este manejo criminal de la pandemia, a este manejo criminal del sistema de salud, y que hemos denunciado formalmente al director del Instituto Mexicano del Seguro Social, al director del ISSSTE, y a mí me da mucha pena, Germán, que hayas firmado esa renuncia, que sí marcaba mucha claridad en la trayectoria, pero si ese plan que tú presentaste en Michoacán fuera diferente, las cosas serían de otra manera. Hoy tenemos que ver rápidamente cuál es la cobertura de paquete de servicios básicos que debemos tener todos los mexicanos, independientemente en dónde viva. Segundo, ¿cuánto dinero se necesita para eso? ¿Y de dónde va a salir? Y si sale de la aportación de la propia persona, pues así está diseñada la Constitución. Bien. Tratar desigual a los desiguales. Pues déjenme decirles que he disfrutado terriblemente este programa. Coincido con sus inquietudes como mexicano y como bien lo señaló el senador Martínez, yo creo que este asunto se arregla cuando existen voluntades como la suya, como las nuestras, que queremos un México mejor y pensamos no solamente en nosotros o nuestros patrimonios, sino en el futuro del país, en los niños que hoy están cursando en niveles inferiores la escuela. Gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias por hacer permitido hacer este programa tan valioso. Hasta muy pronto, así lo espero. Regresamos aquí a estar bien informados con Yoli Ramírez.